pesos locos de viaje. En este video les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer, los lugares en donde se pueden hospedar y cuánto cuesta cada actividad en la Laponia finlandesa, en el Círculo Polar Ártico, en el norte del norte, en este país en donde hace mucho frío y hay muchísimas cosas interesantes que hacer y que recorrer, así que quédate viendo hasta el final si tienes intención no solamente de venir, sino de ver uno de los paisajes más bonitos que tiene este mundo. Va a ser ir en trineo con perros huskies. Son unos perros espectaculares que parecen lobos. Estamos sumamente emocionados. El costo de la actividad es de $160 por persona. Hay muchas opciones, unas que duran más, otras que duran menos. La nuestra la hicimos con Apuca porque nos recomendaron muchísimo esta actividad con ellos, así que vamos a ver qué tal. Ahora se hizo un cambio de piloto porque yo estaba muy vuelto loco. No, mentira. En esta actividad todos tienen oportunidad de manejar. ¿Qué tal, niñita? Pensé que era mucho más difícil de lo que realmente es. Es sumamente sencillo, está muy lindo y nada, qué cool, me encanta. Además nos está nevando en esta experiencia. No sé si logran ver toda la nieve cayéndonos. Muy bonito. 100% recomendado. Básicamente te montas en un trineo, son 2 personas por trineo, así que pudimos manejar los dos y estar los dos sentaditos disfrutando simplemente del paisaje y de los perros y de la actividad. Al principio me daba muchísimo miedo manejar porque pensé que iba a ser muy rápido y que no iba a poder controlar el trineo, pero es sumamente sencillo, así que si te da miedo al principio, tranquilo, luego en la mitad del recorrido se paran y puedes hacer el cambio de chofer, que fue lo que hicimos nosotros, y darle, inténtalo, que está genial. La pasamos increíble, estoy fascinado con nuestra primera actividad acá en Finlandia. Esta alada de huskies en este trineo fue espectacular, 100% recomendado. Y para cerrar esta actividad, mira, nos tienen preparado una cabañita con fuego en donde nos echarán un poquito el cuento de los perros, del estilo de vida acá, nos darán un tecito y ya, continuamos. Miren, esta es una de las partes más especiales e importantes de esta experiencia, es poder convivir de cerquita, incluso con los cachorros, porque así se les enseña que los humanos, los desconocidos, no les van a hacer daño. Este es un cachorrito de 4 meses y medio. Y pesa muchísimo. Casi me escoñeto. Casi me escoñeto. Bien hecho. Debes tomar en cuenta que si quieres hacer las actividades que te estamos mencionando en este video, hay 2 lugares principales en donde te puedes quedar. La primera de ellas en Rovaniemi, donde también se encuentra la Villa de Santa Claus. Les dejamos un video en el canal acerca de este destino. Y la segunda en Levi. Actualmente nos encontramos en Rovaniemi y Ñiñita les va a hacer un recorrido del Airbnb. Buenas. Buenas, bienvenidos a lo que fue nuestra casita por varias noches. Bueno, este es el pasillo. Aquí pueden encontrar la habitación principal.
Y aquí está el baño. Súper calientito. Sí, hasta el piso tiene calefacción, está súper rico. Y otro punto a favor es que tiene secador y lavadora. Continuemos. Tiene una sala súper cómoda con una televisión que ya tiene abierto el Netflix. Lo disfrutamos muchísimo. Y un área de cocina que para nosotros fue fundamental porque para ahorrar dinero nos hicimos los desayunos y también un almuerzo. Y por este lado tenemos algo que también me pareció precioso, aunque no lo usamos mucho, y es una terraza. De verdad que está súper bonito y pagamos $120 la noche, lo que me pareció que está muy bien, porque de verdad el espacio está precioso. Yo debo resaltar que uno de los puntos que nos hizo reservar acá fue que las comisiones de limpieza en Airbnb eran muy bajos. Había muchos lugares que costaban entre 90 y 150 dólares la noche, pero luego te metían 100 o 120 dólares extra en limpieza, así que mosca con eso. Nuestra siguiente actividad será motos de nieve, una de las que más nos tenía emocionado cuando decidimos venir a Finlandia. Nosotros las reservamos a través de Get Your Guide, que es una aplicación en donde muy fácilmente puedes hacer las reservas de más de 60,000 actividades en 3,600 diferentes lugares. O sea, prácticamente en todo el mundo tienen actividades y está muy cool porque luego te descarga el voucher, no necesitas imprimirlo, lo tienes offline. De verdad que está increíble esa aplicación. Esta actividad nos costó 170 euros por persona y es como 3 horas y media. Eso está muy interesante porque es bastante completa y es lo que nos recomendaron. Ya al final les diremos qué tal nos fue, pero estoy muy emocionado. Tiene muy buenos reviews en la aplicación, así que vamos a darle. Después de 1 hora de recorrido en las motos de nieve, hicimos una pequeña parada en una cabaña en la mitad del bosque que tiene muchísimo arte. El dueño de la cabaña es un pintor y literalmente expone en esta cabaña todas sus pinturas que van desde 300 euros hasta 5,000, 6,000. También nos dieron cafecito porque el frío está muy duro. Ahorita está como a -12, -13, pero con la velocidad de la moto, que llega como a 50 o 60 kilómetros por hora, se vuelve fuerte. Inclusive los mandos, es decir, los puños de la moto de nieve tienen calentador, pero es mucho, mucho el frío. Llegamos. Wow. Vaya qué experiencia. Sí, sin duda. Lo de manejar motos de nieve estuvo alucinante. Y lo mejor fue cómo se nos dio todo, porque el regreso salió la luna llena, las nubes se pusieron rosaditas porque el sol ya se estaba ocultando. Tenemos un paisaje único, imagínense, nieve, pinos, nubes rosadas, una luna gigantesca, llenita, muy, muy lindo. Miren, una recomendación que les voy a hacer yo es que paguen 50 euros más. Nosotros pagamos 170 euros cada uno, pero si pagan 50 van a tener una moto para ustedes solos. Y no es por llevar a una pareja, a llevar a un acompañante, sino que la parte de atrás, el frío, es brutal, pero literalmente brutal. No se disfruta tanto, no solamente por el frío, sino que también no estás disfrutando completamente del paisaje, porque tienes a alguien al frente que te tapa la vista y de lado estás como recibiendo mucho viento, y además se siente todo el doble. Yo comencé estando en la parte de atrás y dije, no entiendo cómo la gente se disfruta esto, de verdad no me gusta para nada. Y en el regreso manejé yo y dije, vaya diferencia. Sí, de Manejando verdad que se siente mucho más cómodo.
el frío es muy loco, de hecho todavía no siento los pies y yo, como decía Ñiñita, yo ahorita vine de copiloto, vine en la parte de atrás, además de que nosotros decidimos pagar este tour largo de 3 horas. Y como es un safari, o sea, no es como que uno va haciendo lo que le da la gana, sino que uno va siguiendo un grupo. Hay un momento en que se vuelve bastante monótono y el frío y la brisa hace que empieces a pasarla un poquito mal. Pero siento que eso ocurre si vas de copiloto. Exacto, de copiloto. Manejando siempre es divertido. Exacto. Siempre. Por eso les decimos, les recomendamos. Es algo caro, pero es algo que se hace muy pocas veces en la vida, así que páguenlo, regálense esa experiencia y vívanlo. Miren, dentro de la aplicación Get Your Guide pueden reservarlo, nosotros lo hicimos con ellos, se llama Arctic Circle Snowmobile Park y bueno, aquí pueden parar el video y ver todas las actividades que ellos mismos ofrecen, las cuales también pudiesen ser privadas, solamente hay que duplicar los precios que se ven. Miren, este fue lo que nosotros hicimos, 3 horas, 169, bueno, se los dije mar por €1, 169 euros, hay que sumarle 50 euros, 219 y tienen su moto privada, ahí les va. Y ahora vamos a hacer otra de las actividades que teníamos pendiente en este recorrido por la Laponia finlandesa, que es paseos en reno. A diferencia del paseo con los huskies, los renos suelen ir un poco más lento. Estamos visitando una granja que tiene 400 años acá y ya hace 200 años se dedica al negocio de los renos. Así que bueno, tienen bastante experiencia. Básicamente nos tenemos que sentar en la parte de atrás del trineo y de igual manera nosotros mismos somos los que lo guiamos, no tenemos a una persona que lo vaya arreando ni nada. Nos sentamos ahí y andamos. Lo único es que sí, la vuelta es en un círculo como controlado por unas rejas, por unas vallas. No estamos en medio del bosque o de la naturaleza como lo hicimos con los huskies. Pero ya sin más preámbulos acabamos. Ah, por cierto, esta actividad nos costó 89 euros por persona y la reservamos con Miguel, un chico que se dedica a pequeños grupos, de hecho es español, así que pueden hablar español. ¿Qué tal, Miguel? Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo se llama tu empresa? Wonder Lapland. Ajá. Así que si habláis español, hispanos, Ajá. aquí os espero. Ahí los tienen a Miguel. Así que bueno, vámonos. ¡Nuestro reno se volvió loco! Oh my God! I'm really sorry. Wow. Eso estuvo muy divertido, fue muy rápido también, porque a mitad del recorrido nuestro reno se volvió loco y comenzó a correr durísimo. Pensábamos que íbamos más lentos de lo que realmente fue este. ¡Ay, miren, aquí viene otro! ¡Qué belleza! Son unos animales preciosos. Nos contaron que son un poco salvajes, porque después de que termina la temporada de invierno, que es la mejor época para ellos, porque ellos necesitan temperaturas a menos 25 grados centígrados, los dejan sueltos y comienzan a andar libres por la naturaleza, y luego cuando termina la temporada los vuelven a buscar. Y más o menos así viven, entonces no son domésticos para nada. Wow, miren la cantidad de renos que hay acá. Después de terminar esa carrerita, ahora vamos a verlos cómo los alimentan y cómo el perrito se come la comida de los renos también. Ay, miren, le ponen toda una línea de comida y todo se va poniendo uno ahí lado a lado. Esos renos que vieron atrás atados es porque o son mayores o son más jóvenes y no se pueden mezclar en edades a la hora de comer, porque unos son más rápidos, los otros son más lentos, entonces para que no se peleen. Aquí en mi mano tengo un cuerno de reno hembra. Todos los años, dependiendo del ciclo hormonal, se le caen. Esto no es que se los quitan, no es que se los cortan, se les caen naturalmente. Y por eso puedes encontrar muchísimos en todas partes. Algunos los venden como souvenirs, otras veces los puedes encontrar simplemente en el bosque. Miren esta belleza. Impresionante, yo no sabía que se le caían los cuernos. Y ahorita estaba ahí el dueño de la granja con sus hijitos chiquiticos, mírenlos allá adelante, esos chipilines que están ahí.
y empezaron a decir como 5 euros, 5 euros, una mini subasta y yo levanté la mano y más nadie ofertó, así que terminamos pagando 5 euros y ese, bueno, ese va a ser nuestro souvenir de la Laponia finlandesa, porque todo es súper caro, o sea, un llaverito vale 8 euros, 10 euros, pero bueno, un cuerno de reno. Miren, aquí tenemos a Manu, es un reno que nació aquí en la granja y básicamente se cree perro. Entonces lo puedes sobar, es súper dócil. Miren qué guapura ese reno. Ay, Dios mío. Mi abuela tiene un perro que se llama Reno. Ajá. Y ahorita estoy sobando a un reno que se cree perro. Y el perro de tu abuela se cree reno. Es difícil conseguir renos así de dóciles porque como pasan más de la mitad de su vida en la naturaleza y ya solamente como unos 3 o 4 meses en la granja, es que son medio salvajes. Pero este es cuchi. Locos, ya terminamos esta actividad. Sí siento que fue un poquito corta el paseo del reno, literal fueron 2 minutos o algo así, pero también fue lo más barato que conseguimos en internet. Ya nuestro presupuesto estaba mermando rápidamente y dijimos no queremos pagar 130, 140 euros por persona, que es como los paseos que pueden durar unos recorridos un poco más largos. Entonces decidimos hacer este de 89 euros. Pero sí, fue un poquito corto, aunque estuvo interesante, ¿verdad? Estuvo bonito. Y hoy precisamente amaneció a menos 20 grados centígrados. Por eso agradezco que haya sido así de corto, porque nos estamos congelando, pero, o sea, no les podemos explicar la congelación. Acá Miguel ya nos tiene la camioneta con calefacción. ¡Y nos vamos! Para este viaje decidimos alquilar un carro, ya que eso nos permitió buscar la aurora boreal en donde nosotros quisiésemos. No contratamos ningún tour, así que fue indispensable tener el carro. También nos funcionó para ir a las actividades que contratamos, ya que no todas tenían la opción de recogida en el hotel. Nosotros rentamos este carro en rentalcar.com por un precio de $60 diarios. Nuestro punto de recogida fue en el aeropuerto de Rovaniemi y con él pudimos llegar hasta Kongas, un pueblito que queda mucho más al norte del Círculo Polar Ártico, y nuevamente vamos de regreso a Rovaniemi para dejar el carro en el aeropuerto. Salimos de nuestro Airbnb en Rovaniemi y rodamos por 2.5 horas más al norte y llegamos a un pueblito llamado Kongas. Este pueblito, como no es tan popular, pero está muy cerca de Levi, que sí es en donde nosotros recomendamos, si tienen bajo presupuesto, venir al norte de Finlandia. Y digo bajo presupuesto porque en verdad nada es barato acá en Finlandia, pero es en donde hay mayor cantidad de opciones. Nosotros vamos a estar pasando 2 noches en este hotel que se llama Northern Lights Ranch y les vamos a hacer un video exclusivo, no solo mostrándole lo majestuoso, miren, de este lugar, un hotel todo de cristal, las paredes, el techo, todo, sino también todo lo referente a las auroras boreales, qué son, cómo capturarlas, en dónde se ven mejor, cómo configurar la cámara para tener las mejores fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cabañas en este hotel van desde 300 euros en adelante, pero nuevamente no quiero adelantarme, quiero que vayan a ver el otro video que vamos a hacer de este lugar, que estará increíble. Viajeros, y en esta lista de actividades obviamente no puede faltar ver las auroras boreales, ese fenómeno natural que ocurre en el cielo cerca del Círculo Polar Ártico que impresiona a la vista de cualquiera. Y creería yo que el motivo principal por el que las personas vienen al norte de Finlandia. Hay 2 maneras de hacerlo: por cuenta propia o contratando un tour, pero nosotros decidimos hacer un video exclusivo explicándoles qué son, cómo verlas, cómo fotografiarlas y demás datos interesantes acerca de las auroras boreales.
Así que este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos ese próximo video de las auroras boreales y bueno, el resto de los videos que vamos a estar publicando de Finlandia, Suecia y Dinamarca.